Muy bien, pues vamos a resolver el ejercicio planteado en clase. Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo al diagrama que les presenté, son las tablas. Tengo una tabla que se llama cliente. Aquí tengo un ID que lo vamos a dejar porque es importante, y le voy a poner simplemente ID cliente como autonumeración. El siguiente campo es nombre, que es un texto corto y lo vamos a poner de tamaño 30. El siguiente campo es dirección, un texto corto, y algunas ocasiones las direcciones son largas, lo vamos a poner de tamaño 45. Teléfono. Recuerden que el teléfono he comentado que lo definimos de texto como tipo texto porque a veces ponemos guiones, a veces ponemos paréntesis. Lo vamos a poner de tamaño 12. Y por último, el RFC, que son datos tanto numéricos como texto, y vamos a ponerlo de tamaño 15. Eso sería todo con la tabla de cliente. La cerramos, guardamos obviamente. Vamos a crear la siguiente tabla. Crear tabla, abrimos en vista diseño y la tabla se va a llamar discos. El primer campo como ID discos, ya lo sabemos. Siguiente campo, título, que es el título del disco, que es un texto corto y lo vamos a poner de tamaño 30. Posteriormente tenemos autor, que es un texto también de tamaño 35. Género, que es el género musical, que es un texto y lo vamos a poner de tamaño 15. Precio, texto corto, aquí me equivoqué, es solamente 15. Precio, cuyo tipo de dato tiene que ser moneda. Ya está en nuestra tablita de discos. La cerramos y la guardamos. Ahora viene algo muy importante, que es la tabla de ventas. Esta tabla es importante porque lo que hace es generar una relación entre ambas tablas para poder obtener los datos y poder hacer tanto una venta como una factura o como un informe. Entonces vamos a crear tabla en vista diseño. Esta tabla se llama ventas. Al primer campo le ponemos ID venta, que es autonumeración. Está correcto. El siguiente campo se llama cliente. No nos vayamos a confundir aquí con que es un texto, porque este campo lo que va a hacer es relacionarse con la tabla de clientes. Por lo tanto, el tipo de dato que necesitamos es un asistente para búsqueda. Este asistente para búsqueda lo que va a hacer es seleccionar de la tabla de clientes únicamente el nombre. Lo pasamos del lado derecho, le damos siguiente, siguiente, abrimos un poquito la celda, siguiente, finalizar y lo guardamos. Automáticamente genera un tipo de dato número, pero sabemos que es un asistente para búsqueda. El siguiente campo es disco, que también va a ser un asistente para búsqueda. Seleccionamos asistente para búsqueda, siguiente, pero vamos a seleccionar la tabla de discos. Y de la tabla de discos únicamente voy a pasar el título. Le doy siguiente, siguiente, hago un poco más grande la columna, siguiente, finalizar y lo guardo. Por último, la fecha, que pues es la fecha en que voy a hacer la venta. El tipo de dato va a ser fecha y hora. Y cantidad, cuyo tipo de dato es número. Ya está. Cierro mi tablita, la guardo y ahora voy a verificar. Me voy a herramientas de bases de datos, relaciones, y aquí yo puedo observar que ya tengo mi tabla relacionada con las otras dos tablas. Del campo ventas, del campo cliente que está en la tabla de ventas, se relaciona con el ID cliente, y el campo disco de la tabla de ventas se relaciona con el ID discos. Entonces ya está correcto. Ok. Lo que vamos a hacer ahora pues es generar una consulta para que a partir de la consulta nosotros podamos hacer el formulario y los informes que necesitamos para que se pueda representar correctamente. Ok, entonces entramos a la sección de crear asistente para consultas, le damos a aceptar y la consulta tiene que partir de una venta. Entonces voy a seleccionar ventas, selecciono el campo de cliente, lo paso, me voy a la tabla de clientes y voy a pasar
dirección, teléfono y RFC. ¿Por qué no paso el nombre? Porque en el asistente para búsqueda ya lo pasé. Si yo lo paso, se va a duplicar y no es lo que quiero. Me regreso a la tabla de ventas, paso disco, abro la tabla de discos y voy a pasar, en el mismo caso, autor, género y precio. Me regreso a la tabla de ventas y voy a pasar fecha y cantidad. El siguiente, siguiente y finalizar. Ya tengo aquí mi consulta. Fíjense que uno de los puntos importantes para que ustedes identifiquen que está correcta la consulta es que debe decir ventas consulta. Si dice cliente consulta, discos consulta, pues por ahí ya nos equivocamos. Bueno, ya está la consulta. Lo abrimos en vista diseño y nos hace falta algo. Nos hacen falta las fórmulas que me van a generar el subtotal, IVA y total. Entonces en esta columna, en la primera columna que yo encuentre vacía, voy a poner subtotal, dos puntos, y yo sé que el subtotal es precio por cantidad. IVA, dos puntos, es subtotal por punto 16. Y por último, total, dos puntos, subtotal más IVA. Y ya tengo las fórmulas que necesito. Lo cierro, lo guardo. Si yo abro la consulta, me puedo dar cuenta que aquí ya se generaron estas tres columnas: subtotal, IVA y total. Ok. Ahora ya puedo generar mi formulario de ventas consulta. Lo selecciono. Aquí es bien importante. ¿Qué tabla voy a utilizar para ventas consulta? Pues como hice una consulta con la finalidad de tener los datos que únicamente necesito, pues selecciono consulta, ventas consulta. Y entonces paso todos los campos. Le doy siguiente. Aquí no le muevo nada. Siguiente y finalizar. Y bien, obviamente le falta todo el diseño, pero ya tengo aquí mi formulario para poder hacer una venta consulta. Tengo aquí los cuadritos, estos combos, en donde me van a aparecer pues las opciones. Obviamente no he capturado nada, pues no me aparece nada, pero ya está. Me faltan también crear dos formularios, el formulario para capturar los clientes y los discos. Voy a seleccionar asistente para formularios, voy a seleccionar cliente, paso los datos del cliente y ya tengo el formulario para la captura de clientes. De una vez voy a generar el formulario para los discos. Discos, los paso, siguiente, siguiente, finalizar. Entonces ya tengo, fíjense, ya tengo el formulario cliente, aquí está, para capturar los datos, el formulario discos para capturar los datos del disco y el formulario ventas consulta para poder hacer las ventas como tales, incluyendo obviamente todos y cada uno de los registros que conlleva. Por ejemplo, vamos a generar un cliente. Vamos a ponerle aquí Jesús. Jesús Pérez, dirección, Ocampo 61 Norte. Teléfono, RFC. Listo. Eso es en cuanto al cliente. Discos. Título, vamos a poner autor, Maná, género, pop, precio 275 pesos. Bueno, cierro el formulario de discos, el de cliente. Estoy en ventas consulta. Selecciono cliente y ya tengo aquí un dato. Lo selecciono y automáticamente tengo los datos del cliente. Selecciono un disco y tengo los datos del disco. Selecciono la fecha y por último, pues la cantidad. ¿Cuántos discos compré? Vamos a suponer que compré 10 discos. Ahí está mi subtotal, IVA y total. Y ya quedó el trabajo. Lo único que nos hace falta, pues es en vista diseño, pues darle todo el formato, el color, la alineación que ya hemos trabajado y que ya lo saben hacer. Por ejemplo, aquí le ponemos un colorcito de relleno, el color de la fuente lo ponemos negro, aquí ponemos otro color de relleno, y ya ahí va quedando mejor. Cuando yo me refiero a que hay que ponerle formato,
es que hay que poner color de relleno, tipo de fuente. Por ejemplo, si tengo un negocio, el reporte tiene que ser de discos, pues entonces voy a poner aquí el nombre de alguna tienda de discos. En cuanto a los campos que están del lado izquierdo, todos estos que estoy señalando, pues sería bueno también personalizarlos, y en lugar de que solo diga cliente, que sea con mayúsculas, o que diga nombre del cliente, dirección con la primera mayúscula y con acentos, para que se vea presentable el trabajo y se vea correcto. Ya saben que le agregamos una imagen relevante al tema, y pues prácticamente con esto terminaríamos la actividad. Aunque nos falta el informe, ¿sale? Para hacer un informe, pues vamos aquí a la parte de crear, asistente para informes. ¿Qué tabla voy a utilizar? Pues vuelvo a repetir, si tengo una consulta tengo los datos ya exactos, entonces paso todo lo de la consulta. Le doy siguiente. Aquí es bien importante cómo quiero que se ordenen los datos. Yo quiero que sea a través del cliente, el nivel de agrupamiento va a ser a través del cliente. Entonces selecciono el cliente y lo mando del lado derecho. Y aquí puedo ver en esta hojita cómo el cliente aparece arriba y los datos abajo. Le doy siguiente, siguiente. Y para que quede ordenado de una manera más adecuada voy a seleccionar esquema horizontal. Le doy siguiente y finalizar. Y pues aquí tengo ya mi primer reporte. Obviamente me quedó así de pequeño, pues porque solo tengo datos de una persona. Si yo aquí cierro la vista previa, pues me manda a la vista de diseño, donde yo aquí puedo acomodar todos los campos, todos los registros, para que quede de una mejor manera, que quede más presentable el trabajo. Y así es como terminamos con la actividad. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pues nos vemos en clase para resolverla.